Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 28 del mes de abril del año 2026. Hoy, señores, 28 se cumple un aniversario más de la invasión norteamericana en la República Dominicana. Eso ocurrió luego del derrocamiento del profesor Juan Bosch, quien era presidente constitucional de la República Dominicana. El profesor Bosch, como presidente de la República, durante su corto periodo de gobierno, unos 12 meses, decimos que fue un gobierno efímero, tomó una serie de medidas que eran consideradas en aquel tiempo como medidas socialistas, medidas comunistas. Y en esos tiempos, ustedes saben que Cuba tuvo una revolución en el año 1959 y estaba muy en boga el socialismo, el comunismo, muchos pensadores, y se entendió que la presencia del profesor Juan Bosch en el poder representaría que Dominicana pudiera convertirse en una segunda Cuba, y eso era algo que los norteamericanos no se iban a permitir en ese entonces. El profesor Juan Bosch, dentro de su corto periodo también, realizó una serie de acciones, incluyendo una constitución de la más moderna de aquellos tiempos, donde la clase obrera tenía ciertos privilegios y se tomaba en consideración también propugnar por esos derechos de los sectores más carenciados, y hubo un sector empresarial, una cúpula económica que entendían que darle mayor garantía, mayor flexibilidad a la persona pobre podía constituir un atentado a su patrimonio. Y es por eso que incluso también se involucró la Iglesia Católica, y hasta cierto punto hubo una serie de declaraciones y debates que se produjeron por un padre laico y el profesor Juan Bosch, que fueron dando al traste con lo que fue, pudiéramos decir, el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Y la verdad es que un día como hoy uno no siente que de una forma u otra el Ministerio de Educación, las autoridades han tratado de darle una connotación de que la mayoría de los jóvenes entiendan esa parte de nuestra historia. Y hay un refrán que dice por ahí que los pueblos que olvidan su historia padecen la misma causa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo
deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Miren, señores, ayer se estaba conociendo el juicio a los hermanos Espaillá, imputados en el caso de Yesé. Y en esa audiencia se produjo un acontecimiento donde la población dominicana ha mostrado ciertos niveles de preocupación, ya que el magistrado que está conociendo el caso, Ovalle, no quiso escuchar a Gregory en su calidad de testigo, sino como parte dentro del proceso. Y yo le voy a explicar la diferencia que existen entre ambos términos, pero a mí me gustaría que ustedes escuchen ese testimonio de Gregory. Démele volumen, señor director. Si la persona que está ahí de mantenimiento te está diciendo que yo, que soy la persona que siempre ha luchado porque lo tuyo siga ahí adentro, te está diciendo que yo sigo insistiendo, que están cayendo pedazos del techo, ¿por qué no hacen lo que yo te dije? Quita los plafones, que tú vas a ver si hay un problema en el techo. Es como cuando te caen a golpe y tú tienes unos moretones, si te quita la camisa tú lo ves. Porque yo no quería que eso pasara, porque a mí me duele, porque duele lo que pasó ahí, porque lo que yo escuché y lo que yo vi ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamándote de abajo de los escombros, voceando tu nombre y tú de arriba quitando pedazos para querer ayudarlos sin poder. Esto no se trata de querer tomar justicia en contra de ellos, no, hay un pueblo dolido, que se olviden de que esto es por envidia, que aquí nadie le tiene envidia, que si ellos estuvieran sentados del otro lado también dijeran lo mismo. Ese día simplemente él le dijo, bien, cuando pasa el incidente con el cliente a las 11 y pico de la noche, yo soy quien va donde ese cliente y me pongo a su disposición de llevarlo al hospital. La señora Maribel ni siquiera fue donde él, ni siquiera a verlo. Y yo le hice señas que ese otro pedazo se podía caer encima, que lo mejor que podía pasar en esa noche era suspender eso, porque algo iba a pasar. Y la respuesta fue que no se podía porque esa fecha era buena. Y yo le dije a esa señora que está ahí, que ya lo sabe, que fue como mi madre en ese tiempo, esa que está ahí. Y por eso cada día yo lloro, porque me duele cada vez que me acuerdo de todo el que murió ahí. Yo le dije, doña, estamos pensando solamente en que la fiesta es buena y que la que viene es buena, pero lo que nos están advirtiendo, que yo presiento puede ser peor. Ella simplemente me dijo que no se podía. Ahí no hubo ninguna explosión.
Ahí lo que sonó fue el estruendo de un techo completo que se derribó, Señor. ¿Entiendes? Aquí hay un pueblo dolido. Si me hacen caso, si hacen caso a las advertencias que venían pasando una y otra vez, porque no fue la primera vez. Ese techo no se cayó sin avisar. Simplemente Manuel le dijo que iban a ir la gente de cielo acústico para chequear el techo. Miren, señores, ese es un testimonio que es bastante contundente. Ahora bien, yo sé que aquí hay muchas personas que probablemente con la decisión que se tome en ese proceso van a quedar decepcionados de la justicia. Y yo le digo que van a quedar decepcionados por la justicia porque nosotros tenemos una legislación muy antigua. Y no importa los brincos que usted quiera dar. Y se le ha dado diferentes tipificaciones a este proceso. Pero pudiera culminar este proceso con una condena de un máximo de 2 años de prisión. Porque es lo que contempla la legislación. Y aunque los jueces quisieran imponer más, posiblemente no van a poder hacerlo. Y son de las cosas que deben de preocuparnos a nosotros como sociedad. Señores, nosotros estamos hablando de unas 236 personas muertas. Nosotros estamos hablando de una cantidad grande de niños que quedaron huérfanos de padres que dependían del soporte económico de sus hijos, que también murieron en esa tragedia. Y la verdad es que cuando se habla de dinero y se habla de concupiscencia, para el ser humano que se aferra con ese amor al dinero, lo único que vale es eso. La vida de los demás no importa. El sacrificio, los trabajos que pueda pasar otra persona tampoco importa. Porque lo que importa es que en esa actividad yo me voy a ganar tanto. Y yo lo único que veo es dinero y no otra cosa. Así piensan muchas veces algunos comerciantes que actúan de manera irresponsable, como actuó la familia Espaillat en este caso. Yo, desde el primer momento en que ocurrió la tragedia, siempre estuve diciendo que el pueblo dominicano, a pesar de ser violento, es un pueblo que también es cariñoso y comprensivo. Que lo único que no le gusta es que abusen de él, pero que cuando se procuran las cosas por la buena, los resultados son muy positivos. Ayer, dijo Gregory, hablaba de la apatía de parte de ellos y que en medio de ese dolor poco le importaban los seres humanos.
y uno lo vio así. Yo dije desde el principio aquí que el hecho de que este juicio se esté ventilando y que haya una hazaña tan grande como tienen no solo las víctimas, sino también parte de la población, se debe a la forma apática y poco vinculante con que ha actuado la familia Espaillat. Yo estoy plenamente seguro que si al momento de la ocurrencia de ese accidente ellos hubiesen estado en primera línea brindándole ayuda y soporte a la gente, desprendiéndose y dando muestra de que para ellos lo que más valor tiene es la vida humana y no los recursos económicos, es muy probable que la sociedad en el día de hoy tuviera menos hazaña, porque dicen, mira, eso fue un accidente, pero nosotros hemos podido ver el sufrimiento de esa gente, nosotros hemos podido ver su nivel de colaboración, su nivel de arrepentimiento, y eso influye bastante. Para nadie es un secreto que en uno de los países del mundo, yo diría que el número 1 en imprudencia de tránsito es la República Dominicana. Así lo reflejan las estadísticas y así lo reflejan también la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren. Pero he visto algo. Si usted va conduciendo en una vía y usted pone una direccional, es muy posible que haya muchos choferes temerarios que no lo dejen pasar y se le vayan encimando y lo dejan usted hasta una hora parado. Pero yo estoy plenamente seguro que cuando ustedes están en una intersección, si tienen que doblar, bajan el cristal y le piden al chofer del lado, mira, excúsame, que yo me pasé, tú puedes hacer el favor de dejarme doblar cuando cambie la luz. Es muy probable que a esa persona que usted le pidió el favor, yo le diría que en el 80% de los casos le concede el paso. Ahora, trate de buscarlo por la mala y usted verá que no le van a ceder y usted va a tener problemas. Y esa es una situación que poco a poco nosotros debemos de ir cultivando y erradicar de nuestra mentalidad la fortaleza, el apabullamiento. Seguimos dentro de ese mismo proceso. Esas declaraciones de Gregory son declaraciones muy contundentes que hasta el ser humano más insensible se siente triste al escucharla. Y esas declaraciones usted pudiera estar considerando que son un elemento demoledor, un elemento de peso jurídico para que el juez, al momento de emitir una sentencia, pueda valorar ese testimonio y considerarlo como sincero y por lo tanto condenar a los imputados. Ahora, ¿qué sucede?
que al declarar que al rechazar el juez el testimonio como testigo y escucharlo en condición de parte, ese hermoso testimonio, esa palabra que él dice, entonces pierden el 90% del valor que pudieran tener si hubiese sido escuchado como testigo. ¿Por qué? Porque en los procesos las partes no hacen prueba. Pueden aclarar, pero no hacen prueba. Y ustedes dirán, pero ¿y cuál es la importancia que tiene la audición de una parte si no puede, si usted dice que no hace prueba? O la siguiente, si usted, por ejemplo, en el caso de la especie, que ese techo se derrumbó, usted escucha el testimonio de él, toma como elemento probatorio pruebas documentales que forman parte del expediente, entiéndase, las conversaciones telefónicas, cualquier estudio que se le haya realizado al techo, entre otras cosas, y usted lo unifica al testimonio, entonces usted puede considerar que hay elementos suficientes para retener la culpa de los hermanos Espaillá y usted condenarlo a ellos. Pero lo está haciendo no solo por el testimonio, lo está haciendo tomando en consideración, coherenciando las pruebas que hay depositadas con lo que él dijo en palabra. Ahora bien, si no hubiese ningún elemento material de prueba para determinar la culpabilidad o no, la simple declaración de él como parte no le permiten al juez forjarse un criterio para retener la falta y condenar, porque lo está escuchando en su condición de parte. Ahora bien, si el juez esas declaraciones no la tomara de alguien que está actuando ante el tribunal como parte, sino como testigo, la sola declaración que dio, aunque no exista ningún otro elemento probatorio, el juez puede valorarlo y emitir una sentencia nada más con el testimonio. Y por eso es que yo le digo, señores, es que yo le hablo de la diferencia entre el testigo y el que forma parte de un proceso y el valor probatorio que tienen las palabras de las partes en el proceso y la que tiene un testigo dentro de un proceso. ¿Y por qué el legislador ve la cosa así? Bueno, porque el testigo es considerado como una persona que en un momento determinado o por azar estuvo en un lugar y fue a declarar lo que él vio y escuchó. Mientras que en la declaración de la parte hay un elemento interesado. ¿Y por qué se toman y hay tanta diferencia entre estas dos declaraciones? Por la sencilla razón. Si el testimonio que está dando Gregory en su condición de testigo incurre en alguna falsedad, como tiene que ser sometido bajo la fe del juramento, entonces pudiera ser sometido por perjurio y recibir sanciones penales.
Ahora bien, al ser escuchado como parte, no importa, él puede decir toda la mentira que él quiera, pero no lo pueden someter por perjurio porque no está bajo la fe del juramento. De ahí que ustedes, amigos televidentes, quedan ilustrados para ver la diferencia que hay entre un testigo y un compareciente en un proceso legal. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todos del deporte para transformar vidas? Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de hoy se interpuso una denuncia o querella en contra de Josan Capel. Ese es el comunicador que públicamente le dio una bofetada a José Luis Custodio, padre de una de las víctimas del YESET. Esa acción cometida por Josan ha sido un hecho repudiable que lógicamente no ha encontrado el apoyo de nadie en la población, porque actuó con mucha alevosía y yo diría que de manera fanfarrona en un público así, ridiculizando a una persona que encima del dolor que tiene como un padre que perdió 4 hijos, también tiene que recibir
maltrato físico de un alzafuelle que está defendiendo algo que realmente uno pudiera considerar que es indefendible, porque aunque no existiera, vamos a ponerlo así, por parte de la familia Espaillat, el interés de que ocurriera este hecho, ocurrió. Y por algo el legislador prevé condenaciones para la inobservancia en caso de esta naturaleza. Entonces, señores, una persona joven, una persona comunicadora que se entiende que debe de tener un nivel de raciocinio por encima del 95% de la población dominicana, no debe someter a un proceso de humillación a una persona mayor. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que él le ofrece a los jóvenes de ahora? Si él actúa de esa forma, pero también, y ojalá que ya todo se quede ahí, porque si hay una acción legal, se debe dejar que la justicia actúe, y una acción incorrecta como la de Yosan no la debe repetir ninguna gente. Fíjese, Yosan, cómo usted, defendiendo a la familia Espaillat ante la disidencia que tiene una persona de su palabra, una persona mayor, entonces usted lo agrede. Yo me imagino, con el nivel de efervescencia que usted tiene y la bravuconería, ¿qué sería si a ese señor al que usted le dio la galleta fuera su padre, y usted siente que una persona joven lo humilló y usted se encuentra con ese que le bofeteó su padre? ¿Cuál sería la acción suya? Y es por eso, señores, que muchas veces una persona, antes de actuar, debe de ponerse en el lugar del otro. Usted, señor Yosan Capel, póngase a pensar, reflexione aunque sea por un minuto, que lo que usted hizo se lo haga otro joven a su padre. ¿Se sentiría usted cómodo? Yo lo dejo con esa interrogante a usted. Miren, vamos a cambiar de tema, porque hay un caso que ha conmocionado mucho al país, y fue la muerte de ese chofer de camión allá en Santiago. Me refiero a David Abreu Quesada, que lo mataron unos motoristas presuntamente por una deuda que él tenía con una empresa, y ellos se dedicaban al cobro compulsivo. De esa manera que actuaron esos motoristas, es que actúan las personas que se dedican al negocio de préstamo a precio de usura. ¿Qué sucede con eso? Que la población dominicana muchas veces está carente de información, pero además hay veces que atraviesa
por problema económico que demanda la solución del pago de algo urgente, entiéndase, un familiar enfermo, interno o cualquier otra naturaleza. Y la gente, en vez de ir al sector formal y hacer un préstamo, tiene que recurrir a esos usureros. Y yo conozco el caso de un señor que se dedicaba a hacer préstamo compulsivo, o mejor dicho, hacer préstamos a usura y cobrar de manera compulsiva. ¿Cómo lo hizo ese señor? ¿Con un dinero que trabajó y ahorró? No. Él fue a un banco con una línea de crédito y le tomó prestado $1,000,000 a un interés bastante bajo, porque Promipyme le presta a 1.75, que es algo equivalente, ¿ustedes saben a qué? A un 21% anual. Pero ese verdugo que yo le digo, él prestaba a un 13% quincenal, y no se alarmen por eso. Ustedes saben por qué le digo que no se alarmen, porque él no es de lo que presta más caro, porque hay quienes cobran hasta un 10% semanal. Cuando ustedes calculan el 26% mensual por 12 meses, eso le da a usted un interés de un 312%. Oigan bien. 312% y menos el 21% que le cobra por ejemplo, Promipyme. Vean el ejercicio ahí, menos el 12%. Bueno, estamos hablando de que esa persona, menos el 2%, le queda un 300% de ganancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que cuando una persona va a Promipyme a tomar un préstamo, ahí le piden hasta la palmita que utilizaban en los tiempos de Trujillo, y usted tiene de una forma u otra que tener ciertos requisitos que a lo mejor no pueda cumplirlo. Pero además, si usted tiene una esposa embarazada y usted más o menos se programa de que su esposa va a dar a luz dentro de 9 meses, pero por obra de la naturaleza el niño viene 7 mesinos y usted no tiene los ahorros, usted va y coge a como de lugar, porque usted dice, no, yo tengo que tirar para adelante, yo tengo que salvar mi criatura, yo tengo que hacer lo que sea para solucionar el problema en términos inmediatos. Entonces se encuentra con estos abusadores. Ellos tienen una fuente muy fecunda, sobre todo con los motoristas. Son personas que cobran dinero diario, y al cobrar dinero diario, a veces son un poco informal en guardarlo, pero también ellos se arriesgan. Ellos dicen, por ejemplo, ok, yo no tengo nada, ni tengo un empleo.
yo voy a sacar un motor o voy a comprar un motor que me cuesta tanto, 40, ok, me cuesta 40,000, yo le voy a pagar a él un 26% anual, yo conchando todos los días, le voy pagando por ejemplo, 500, 400 pesos diarios. Voy a ir forzado, pero al cabo de un tiempo ya el motor es mío. Y él es usurero conmigo y me está cobrando todo eso. Pero él se toma el riesgo y se lo presta así. Ahora, cuando yo voy a Promipyme o voy a cualquier entidad o a un banco y le digo, mira, yo necesito 40,000 pesos para emprender un negocio, para yo comprar un motor, entonces no lo consigo con esa facilidad. Y al no conseguirlo con esa facilidad, el que lo toma prestado se toma el riesgo de prestarme, pero para cobrármelo a la mala. Y ahí sobrevive la ley del más fuerte. Yo pienso que el Estado Dominicano debe de hacer un esfuerzo para que todos esos organismos que sirven de ayuda para personas emprendedoras establezcan una política de orientación para evitar que la ciudadanía sea estafada por estos ladrones que no merecen otro calificativo. Miren, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del ambiente político. De acuerdo a las últimas encuestas que se han dado en el país, todas indican que el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, es el partido puntero para ganar las elecciones para el año 2028. Este escenario tiene una composición que es contraria a la que se presentó en el año 2020 y al 2024, donde el candidato a la presidencia era el presidente Luis Abinader. Pero además de eso, era un partido nuevo, con una militancia efervescente que estaba tirada a la calle buscando voto. ¿Cómo se forma el PRM? Pues no, por una discrepancia con el ingeniero Miguel Vargas dentro del PRD, porque Miguel Vargas asumió la presidencia de ese partido y nunca la soltó, pero tampoco nunca le permitió una renovación, porque no se hacían convenciones, porque hizo un acuerdo de aposento con el partido del oficialismo y violando la democracia interna y las leyes partidarias, se quedaba a la mala y no importa las actuaciones de los miembros del PRD en la interposición de demanda ante las altas cortes, en toda favorecían al señor Miguel Vargas Maldonado, porque las altas cortes estaban compuestas por jueces escogidos por esa cúpula del oficialismo de aquel entonces y por el propio Miguel Vargas en aquel acuerdo de las corbatas azules, y esos jueces descaradamente apartándose de la justicia
condenaban a los dirigentes del PRD en aquel entonces, hasta que no hubo otra alternativa de decirle: no vamos a perder más tiempo, vamos a dejar que el ingeniero Miguel Vargas se quede con la sigla del PRD, y se formó esta institución que ahora es el PRM, que vio los frutos de su sacrificio en poco tiempo. Pero ahora que está en el gobierno, tiene un problema. Y es que la base del partido quieren que se realice una convención para los miembros que están debajo, que quieren ascender y crecer en la organización, y porque además las actuales autoridades se han instalado en el poder y la base del PRM no tiene empleo. Los empleos están en manos de los partidos aliados que apoyaron al presidente Luis Abinader, que ya no va a ser el candidato, y las autoridades actuales dicen: si con nosotros se ganó la convención, si nosotros ganamos la presidencia en el 20 y la ganamos en el 24, ¿por qué no van a cambiar? Esa es la pregunta que ellos se hacen. Y la base del PRM le responde: a ustedes hay que cambiarlo, porque desde que llegaron ahí y se instalaron en esos puestos, la mayoría de los locales del PRM están cerrados, porque las ayudas que quedan para ser distribuidas dentro del partido para la mantención de los locales, ustedes no le dan a uno un informe financiero, ni le llega nada de esa base, se lo están cogiendo todo, porque ustedes además han sido privilegiados, compuestos en diferentes lugares en el estado, no han colocado a los compañeros, pero tampoco han tenido una conducta pulcra. Y la base dice ya no sentirse representada por esa masa morra, corrupta. Y cuando le digo masa morra, es por la pestilencia que emanan de los actos de corrupción y sobre todo del sedentarismo político. Entonces, hay dirigentes del PRM que han salido a la calle a movilizar sus masas, a crear comité afectivo, a buscar que se haga una convención y que se pongan autoridades nuevas. Y eso le conviene al partido PRM, que las masas se movilicen, que haya cambios dirigenciales, porque a final de cuentas, esa masa movida es la que se va a compactar para cuando haya una convención democrática, unificarse en un solo cuerpo con el candidato ganador. Pero si el PRM llega al poder y ya lleva 6 años de gobierno y existe el temor
de que no pueda ir a una convención porque se puede dividir, no merece seguir gobernando. Y déjenme decirle a esa cúpula del PRM que recuerden lo que pasó en la capital aquí, en las elecciones pasadas, que señalaron con el dedo a un candidato y lo escogieron. Y ese candidato perdió de una manera enigmática. Algo que usted no puede entender, de que el presidente de la República saque un 61% en la capital, que la candidata síndico gane, que ganen los diputados y que se pierda la senaduría. ¿Qué indica? Eso es un mensaje claro a la cúpula del partido. Le está diciendo: respeten la voluntad de la base, no nos impongan gente, porque cuando se imponen los candidatos, el pueblo reacciona. Y tomen en consideración algo de la experiencia del PLD, que se mantenía como un partido hegemónico, y llegó el momento en que sus grandes dirigentes empezaron a olvidarse de las masas y creer que como quiera se retenía el poder, y finalmente perdieron. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al folclore del poder, y porque además esos PLDistas que no estaban en el gobierno, que no se sentían representados, no salieron en busca de los votos. Ojalá que ese Comité Nacional Electoral del PRM haga conciencia acerca de eso y que convoque para que haya una convención pulcra, y que los dirigentes que van a representar esa comisión electoral tengan su mente de una manera tan pulcra y clara como el mantel de una iglesia, puro y diáfana, pero que la vara que van a utilizar para las elecciones sea igual de recta como el palo de la bandera del Partido Revolucionario Moderno. Hemos concluido por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Bye bye.